Seguridad hoy. Yo muy honrada, Robert Bacon, que estés conmigo aperturando este podcast, que va a ser un espacio donde vamos a poder discutir temas sobre geopolítica, sobre seguridad, sobre inteligencia, seguridad ciudadana, temas de criminología, y muy honrada con el espacio que sacaste para mí, para poder abordar estos temas. Robert, profesor de la Universidad en Nueva York, Ujú. analista de inteligencia, bienvenido. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Tania. Siempre un gusto estar compartiendo estos foros con usted y traer a luz ideas que los dos como profesionales afines al tema de la seguridad nacional, seguridad ciudadana y el bienestar social estamos comprometidos con. Eh, Así que arranquemos con su primer podcast en este día tan lindo aquí en Costa Rica hoy. Sí, habíamos conversado un poco en off, fuera de cámara, sobre financiamiento ilícito y sobre todo lo que sucede en términos del mercado criminal puntual del narcotráfico, que es lo que los mueve, es particularmente el capital, el dinero. Cuando se habla de financiamiento ilícito, cuando se habla de blanqueo de capitales, primero hay que hacer una retrospectiva, obviamente, y analizar muchos temas desde el contexto histórico, incluso, Robert. Ujú. En este país se puntualiza muy poco, para mi gusto, sobre blanqueo de capitales. ¿Cómo analizas el tema del financiamiento ilícito? Bueno, financiamiento ilícito en todo el mundo es un tema que es de vital importancia para aquellos que formulan política pública de control y prevención del crimen. No en todas las jurisdicciones mundiales o países se trata el tema con la misma intensidad o intención. En el caso de Costa Rica, sé que tenemos esfuerzos que llevan 2 décadas serios, pero en mi opinión todavía están un poco cortos en desarrollar no solo políticas públicas, sino proveer a las entidades policiales y las entidades supervisoras capacidad de intervenir o tener una influencia de mayor espectro o mayor fuerza en lo que es no solo blanqueo de capital, sino también de financiamiento ilícito. Y creo que se están quedando algo cortos acá. También he escuchado mucho hablar de blanqueo de capitales y es solo una parte de la dimensión del problema, del reto. Yo prefiero hablar en términos de financiamiento ilícito, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque toda organización criminal, insurgente, terrorista o estados rebeldes como Corea del Norte y otros necesitan dinero, necesitan activos para financiar sus actividades. Entonces, el financiamiento ilícito va más allá, el análisis del financiamiento ilícito, de solo blanqueo de capital. Esto es importante porque al enfocarlo, al estudiarlo, se ven todas las operaciones de logística que promueven la actividad ilícita. Por consecuencia, se ocupa de mucha labor de inteligencia de lo que están haciendo, no solo el criminal de la calle con respecto a sus finanzas, sino las organizaciones criminales o terroristas para financiar sus actividades, eh, gestionar sus recursos, gestionar su riqueza para poder existir. Y para ello necesitan de explotar no solo el sector financiero de un país, sino el económico, el social, el político y el de los servidores públicos. Y tienen que ramificarse. Hay algo que le enseño no solo a los estudiantes universitarios a nivel de criminología, pero también a los investigadores, agentes especiales o analistas de inteligencia, y es que tienen que aprender que
las organizaciones criminales, las organizaciones de amenaza, threat networks, las redes de amenaza, ¿verdad? No existen ni operan en un vacío. Necesitan de manera estratégica de enrolar, reclutar facilitadores. Y vienen de esos 5 sectores del que hablé, ¿verdad? O 6, podría incluir el militar, que son sector político, el sector financiero, sector comercial, sector social y en los países con ejército, que son casi todos los del mundo, el sector militar. No pueden operar las organizaciones criminales sin tener personas en eso. Entonces, al analizar el fenómeno del financiamiento ilícito, yendo 5, 6, 10 pasos más allá de solo seguir el dinero producto de actividad criminal o de la explotación de mercados ilegales, uno comienza a poder revelar no solo la organización criminal, sino todas aquellas personas o entidades no afiliadas que facilitan la actividad ilícita o de amenaza. Eso es algo que en el caso de Costa Rica lo veo muy incipiente y tal vez no con suficiente poder. Tenemos actualmente un caso que es interesantísimo estudiar y es el caso Corona que salió, en la cual la prensa se enfocó no en los narcotraficantes, pero se enfocó en abogados, políticos, supongo que candidatos y empresarios que facilitan las operaciones financieras de un grupo de traficantes que estaban mandando cocaína líquida al Medio Oriente. Eso fue desde el punto de vista de las noticias algo fascinante para mí. No era el glamour de las armas y el maniante y el sicariato y todo, no. Era la gente de cuello blanco, eran funcionarios públicos que fueron nombrados en instituciones públicas que controlan los puertos, en el caso del Pacífico. Tiene que ver con Raxa, tiene que ver con escáneres. Es un caso en que se está viendo desde el punto de vista del financiamiento ilícito y la red como un sector de personas que no tienen ni siquiera un récord criminal están completamente involucradas con la actividad ilícita. Y eso es algo importante, pero se queda corto porque no veo más allá de esos reportajes lo que está pasando. No veo los reportes post factum, después del hecho de los juicios de personas condenadas u organizaciones. No lo veo. Y ahí puntualmente tenía una consulta, porque cuando se habla de financiamiento ilícito y de los casos, vos estabas explicando un caso puntual que fue el Corona, de la exportación de la cocaína líquida y la cooptación y cómo se pone en evidencia que obviamente se requiere de las autoridades, ¿verdad? De personas que están ya sea en puerto o en cualquiera de las instituciones para poder resolver y canalizar una serie de elementos que están dentro de una cadena de suministro. Ujú. Pero hemos visto muy poco en Costa Rica, Robert, resolución de estos casos cuando se trata de funcionarios públicos. Hoy, por ejemplo, discutíamos en un grupo sobre el caso reciente, caso y no caso, sino las declaraciones del presidente de la República con respecto a, y esto es en paralelo, pero es un ejemplo para que puedas ampliar, sobre la destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes, del MOP. ¿Cómo lo destituye? Porque supuestamente hay un tema que tiene que ver con corrupción y con que se inflen, abro comillas, licitaciones y además se otorguen licitaciones a los mismos de siempre, ¿verdad? El duopolio que existe en Costa Rica. Pero al final, cuando lo discutimos los profesionales que estamos en el campo de la criminología y la seguridad, de previo entendemos que no hay resolución, que hay una gran impunidad en el país y que hay mucha corrupción, pero es porque hay impunidad, que por supuesto se requiere de corrupción para el blanqueo de capitales, para el financiamiento ilícito y todo es un círculo vicioso. Entonces, a mí me parece que en el país falta mucho en esa línea, que es porque hay mucha impunidad y de alguna forma se hace apología del delito cuando
cuando suceden estos casos, cuando no hay una resolución, cuando no vemos políticos y actores estatales que están purgando una pena por corrupción. Tania, lo que dices es interesantísimo. La cultura de impunidad me hace pensar, bueno, nosotros venimos de un trasfondo profesional, un historial profesional muy similar. Tenemos cierta capacidad de observación a ciertas cosas, tenemos una sensibilidad desarrollada por los temas de criminalidad, corrupción y toda esa cuestión. Y usted toca un punto que a mí me ha preocupado. Yo he recorrido varios países, me ha tocado estudiar países, hacer muchas cosas en mi capacidad profesional con objetivos muy específicos para el gobierno eh, estadounidense, en fin, muy técnico, usando elementos científicos. Dentro de mi carrera aprendí a no hablar sin números, sin datos, ¿verdad? Me gusta la investigación empírica. Con mi afinidad, con mi sensibilidad por el tema, yo he llegado a una conclusión similar a la que usted acaba de hablar. No se ve. Yo solo veo un espectáculo circense en los medios de comunicación, una especie de morbo, qué barbaridad, pero si uno toma esas noticias iniciales, lo archiva y espera que salga la resolución judicial, no estoy viendo mucho. Y eso me preocupa mucho en el caso de Centroamérica. Claro, tenemos países como Guatemala que hizo mucho por corregir la corrupción hasta la administración pasada eh, destruyó lo que habían avanzado. Honduras, un presidente narcoafiliado con su hermano. Y la organización del expresidente Hernández todavía está activa, según dice la presidenta Xiomara en, en Honduras. ¿Hay algún tipo de acción? Tenemos Panamá, donde uno de los expresidentes se fue a refugiar en la embajada nicaragüense, ¿verdad? Pero en Costa Rica tenemos estos casos y no sé si será que la prensa no le interesa ya reportar las condenas o qué. Entonces algo está desencajado. Yo solo veo efervescencia, pero no veo los resultados. A veces me limito a decir, bueno, es que yo ya no tengo acceso a datos confidenciales del gobierno costarricense. Pero bueno, los ciudadanos tienen derecho, ¿verdad?, a saber qué está pasando. Pues esa información no la veo, no la veo. Solo veo el escándalo, que se hablen, y como decía don Pepe Figueres, que hablen de uno no es lo importante, que hablen, no que hablen mal, sino que hablen. Eso me parece que sigue aquí. Yo no veo las condenas, no veo la No, acción ni las civil. vamos a ver. No, ¿Vos crees también, Robert, más allá de eso, porque sí hay un show político y además yo soy de las que cree que definitivamente con la inseguridad, con las desafortunadas cifras de homicidios dolosos y de criminalidad general en Costa Rica se está capitalizando y se está haciendo campaña política? Eso es lo que yo veo, pero ¿vos crees que definitivamente en Costa Rica y en los países de América Latina se trabaje por evitar el blanqueo de capitales de verdad cuando todo ese dinero, toda esta economía criminal hace parte del Producto Interno Bruto de los países, hace parte de las economías de los países? ¿Realmente se estará combatiendo el blanqueo de capitales? bueno, Amar, eso es muy delicada pregunta, especialmente en la capacidad que tuve en mi pasado. Creo que se está actuando de manera tibia para cumplir ante diferentes organizaciones, entre ellas el Banco Mundial, el Grupo de Acción de Tarea, el Financial Action Task Force, para evitar ser mal vistos por la Unión Europea, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá,
y Australia, ¿verdad? Nueva Zelanda, se está haciendo a medias tintas. ¿Y por qué? Y esto hemos hablado usted y yo en el pasado. La inyección de capital en algunos lugares es gigante, gigante, y tiene un efecto. Usted y yo hemos discutido en el pasado que, por ejemplo, solo el mercado ilícito de tráfico de drogas puede alcanzar un 1% del PIB mundial. Tengo algunas dudas metodológicas con respecto a eso, pero puede ser. Pero un 1% es una inyección de capital muy grande. Provee liquidez también. Entonces, Costa Rica será un lugar de blanqueo o legitimación de capitales gigantes. Bueno, el más grande es la ciudad de Nueva York. Estados Unidos es el país que más legitima capital en el mundo por simple volumen de la economía, ¿verdad? Costa Rica sí existe. En algún momento se calculó en miles de millones de colones hace como 7 años. No sé cómo se hizo ese cálculo, porque cómo lo estiman, y algunos amigos míos que trabajan en el mundo de cumplimiento dudan de que en Costa Rica se pueda legitimar más de creo que eran 4.000 millones de dólares. Las entidades financieras lo detectarían. Pero Ah, las entidades financieras ahí, que es tan importante, Robert, las entidades financieras lo detectarían y sí. el rol de los bancos, que ese es otro tema muy interesante que Es quiero que importantísimo. amplíes, es el rol de los bancos no solo en Costa Rica, sino en el mundo, porque han servido desde siempre, históricamente han servido para Ta- eh, incluir en el sistema financiero nacional y mundial hay dinero sucio, que obviamente se blanquea ahí. Entonces, el rol de los bancos, se supone que deberían de tener oficiales de cumplimiento, se supone que deberían de tener ciertos, pues obviamente, vamos a ver, normativas, no solo el tema cumplimiento, sino normativa, que apunte a la prevención del blanqueo, de fraudes, etcétera. Pero en la práctica hemos visto casos que son muy interesantes de índole mundial como el de HSBC y entonces cuál es ese rol de los bancos en todo este movimiento, estos capitales sucios que vienen eh, principalmente del tráfico de las drogas. Bueno, los bancos son de valor estratégico otra vez para los criminales y las drogas. Aquí le traje datos. A mí me gustan los datos y Claro. los pasé en una hoja muy bonita. Estos son el estimado anual de los mercados, la riqueza generada por diferentes mercados ilícitos, ¿verdad? Por cierto, el tráfico de drogas es el segundo mercado. El mercado ilegal que más riqueza genera es el de los productos falsos, la violación al derecho De de marca. propiedad, de Ya. marca y propiedad Ujú. intelectual, que genera eh, cerca de 2 billones de dólares anuales. El de las drogas llega aproximadamente a 700.000 millones de dólares anuales. Y ahí puedo seguir con una lista, ¿verdad?, de estas cosas grandísimas. Estos datos provienen de una organización que he tenido el privilegio de interactuar con gente. Es una organización sin fin de lucro localizada en Washington llamado Global Financial Integrity. Operan mucho aquí en bueno, en todo el mundo. Ahora, los, el dato que estiman ellos es de cerca de 3.000 billones de dólares anuales de riqueza ilícita, ¿verdad? El grupo criminal más rico, por cierto, no es Sinaloa, es la mafia rusa, el Bratva. Ellos manejan cerca de 3.000 a 7.000 millones, 7.000 millones de dólares anuales. Y ahí puedo seguir una lista del ranking. Con esa cantidad de dineros,
Ellos, por naturaleza del volumen de riqueza generada, necesitan de los bancos, de las entidades financieras. Primero de los bancos. Hay otro tipo de entidades financieras que también usan. Casi todos los bancos, me atrevo a decir, han sido explotados de una manera u otra. El problema es cuando el banco, por negligencia, por pobreza o por conveniencia, facilitan la gestión del financiamiento, de la riqueza, de las acciones de los grupos criminales y de las drogas. Eso es un problema muy grande y hemos tenido los casos donde el HSBC en el 2014 fue condenado a una multa de ay, caramba, en billones, aquí es diferente en Estados Unidos, 1.9 mil millones de dólares de multa por el gobierno estadounidense porque se les logró probar cómo ellos, completamente conscientes, le legitimaron, le movieron, le gestionaron el capital y acciones, traficantes de armas en Pakistán, grupos narcotraficantes mexicanos, estoy hablando de cientos de miles de millones de dólares, ¿verdad? Y también traficantes de armas masivas, cosas nefastas, pero recibieron una multa de 1.9 mil millones de dólares. Lo curioso es que el personal que estaba a cargo, que daba la cara, simplemente los destituyeron y se movieron. Ahí están trabajando. La multa que recibió HSBC representa o 2 semanas de ganancia de operaciones, 2 semanas de trabajo. Sí, eso te iba a decir, Entonces, que porcentualmente es es absurdo. negocio, es negocio servirle al narcotráfico para una entidad financiera, ¿verdad? A partir del 2014 eso comenzó a cambiar. ¿Cambiar a dónde? En Estados Unidos, en Europa, Australia, Nueva Zelanda, países occidentales, donde ya no solo se les va a dar una multa, sino que se les puede negar la licencia, se les puede poner multas altas, se les da orden de congelamiento de crecimiento, es decir, no pueden iniciar nuevos productos o nuevos mercados. Y una cosa nueva, acción civil y penal en contra de las personas responsables. Si usted, Tania, es oficial de cumplimiento en un banco y su banco facilitó actividad ilícita del narcotráfico, simplemente porque no tenían el conocimiento, la inteligencia policial, criminal y todo eso, y los explotaron, y usted hizo todo lo que debía, cumplió con todos los objetivos, usted puede ir a corte y decir, no, es que yo no sabía. En Estados Unidos se le van a volver y decir, no, eh, es su responsabilidad saber. Y se le pone una acción penal. Es más, el banco no la puede salvar a usted con su eh, paracaídas dorado que llaman allá. No le pueden pagar sus abogados ni arreglarlo, no, usted y sus bienes personales. Entonces se está tratando de traer penas, acción penal en contra de la gente, porque hay suficiente evidencia histórica, y así es como me gusta hablar a mí con números, de bancos que simplemente facilitaron acción ilegal. Y constantemente está pasando. Deutsche Bank, Wachovia, que desapareció, Wells Fargo, Banco de América y un montón de bancos por todo lado. Porque no le tienen mucho miedo a los gobiernos, a las autoridades regulatorias. ¿Qué poder tiene su jefa aquí? Quitar licencia, todo. En fin, no sé, no voy a hablar en detalle aquí, pero algo que aprendí, que un instructor mío de inteligencia nos decía, el crimen paga, el crimen paga. Y para muchas de esas entidades financieras, ellos lucran y después
pagan multas y todo ya. Sí, incluso yo creo que lo consideran, ¿verdad? Que eventualmente cuando están recibiendo esos dineros que son producto de delito o financiando terrorismo, saben que van a ser sancionados, como lo hemos visto con estos casos que mencionas, y podríamos hablar puntualmente del caso de HSBC. Una sanción que es un ápice de la gran cantidad de dinero que ellos logran mover de forma anual. Entonces, casi que lo están considerando dentro de sus finanzas, Ujú. porque hay algo que es muy interesante que leía sobre ese caso puntual, que tiene que ver con que las autoridades en algún momento antes de sancionar consideraban que si llevaban el caso más allá, podían obviamente producir una quiebra y que el Ah, sí. impacto va a ser obviamente mucho más dramático y ahí consideran que como ya todo esto, todos estos dineros que se mueven en los sistemas financieros mundiales hacen parte del PIB, combatir el lavado y el dinero que está ahí, que obviamente es dinero sucio, que se está blanqueando en los bancos, pues va a producir un gran problema a nivel económico para el resto, obviamente, de la sociedad. Entonces, está esa otra parte, no se toman acciones más allá, no vaya a ser que el banco quiebre, ve qué complicado. Lo otro que es muy complicado es que definitivamente, Robert, los casos pues quedan hasta ahora, más allá de la pérdida en la imagen y de cómo son el boom del momento, no hay personas que estén de cuello blanco, privadas de libertad o pagando por sus delitos, porque hay mucha impunidad. Entonces, obviamente, es muy complicado realmente la persecución del capital, los capitales emergentes, el dinero que sirve para financiar terrorismo. ¿Cómo pueden hacer los países, principalmente en América Latina? Ay, Tania, eso me lleva a algo muy práctico. A mí me gusta algo práctico y sé que a usted también. Yo creo que hay una seria deficiencia en los protocolos de inteligencia financiera que tienen los países. Costa Rica es un caso, ¿verdad? No creo, y esto lo digo sin conocimiento, con el dato empírico, pero en Costa Rica los reportes de operación sospechosa que generan las entidades financieras, creo, según me cuentan, no alcanzan ni a los 10.000 al año. Para una economía del tamaño de Costa Rica y el tipo de actividad, deberían existir muchas cosas. Hace unos días tuve la oportunidad de interactuar con personas del grupo Avanti, que está, grupo costarricense, Ujú. contra el tráfico de personas, que iban a interactuar con entidad financiera y les enseñé, pude encontrar, yo interesado en educarme con tráfico humano, encontré simplemente usando mi computadora una organización, lo que me parece ser venezolana, con tráfico de personas, mujeres jóvenes dedicadas a la prostitución, utilizando sistemas financieros costarricenses, de alguna forma, enviando dineros a Europa del Este. Ahí está. Yo sé que si estuviera en mi oficina, yo podría seguir esa pista muy fácil. Y bueno, ¿qué pasa? Tenemos la gente que está viendo eso. Las entidades bancarias, ¿qué tipo de personal tienen? Yo he encontrado y tengo amigos del sector de cumplimiento costarricense, gente que es brillante, que a mí me dictan cátedra. Los he encontrado, ¿verdad? Eh, y, pero hay gente muy buena, pero la estructura no está. Banco de Costa Rica, el cementazo, un caso interesantísimo. Otra cosa que me enseñaron a mí hace mucho, un colega con que trabajo ahora y fue uno de mis instructores allá en los servicios de inteligencia en Estados Unidos, del Departamento de Defensa, él decía algo, dinero nunca se mueve sin un propósito. Cuando se mueve de punto a punto B, las entidades financieras tienen que recolectar un mínimo de información para determinar si está dentro del carácter
de conducta del cliente. Bueno, me tocó después trabajar con entidades financieras, sector privado en Estados Unidos, en Europa, en mercados africanos, y es lo mismo. O sea, hay gente que está siendo instruida, capacitada para detectar lo que se sale de la norma del cliente, y eso tiene que reportarse. Costa Rica me parece que se está subreportando. Puedo estar equivocado, Tania. Esa es mi percepción como una persona que tiene sensibilidad al tema y experiencia, ya no con el acceso como tenía yo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero me parece que hay un subreporte. Eso es una vulnerabilidad tan grande. Entonces, desde el punto de vista preventivo, la inteligencia, desde el punto de vista que usted trajo hace un tiempo, hace un ratico atrás, ¿qué pasa con los casos? ¿Verdad? No estamos viendo cuáles son los resultados. Entonces, en mi experiencia como investigador, como analista de inteligencia, yo sé que Costa Rica favorece a grupos ilícitos de facto para venir y sentar operaciones de gestión de operaciones, sentar aquí centros de muchas cosas. Por ejemplo, no todo es drogas. Los servicios de apuestas electrónicas en Estados Unidos. Esos casos los vimos desde allá, no era mi línea de trabajo, pero yo recibía la llamada: Robert, tenemos otra vez Costa Rica, ¿qué nos puede decir? Bueno, contacte a estos funcionarios públicos, ellos lo pueden, yo servía de puente. Pero todo eso estaba pasando por entidades bancarias costarricenses. Tuvimos Liberty Reserve en Costa Rica. Algo que en clases en Estados Unidos a la policía les enseñamos, Costa Rica, y siempre, a veces cuando estoy dando clase virtual, sí, Robert, Costa Rica, capaz que tiene un casino virtual o algo así, de forma de burla, pero ya hay una imagen de que Claro. aquí es fácil hacerlo. Usted solo ocupa buenos abogados que le agilicen todo. Bueno, aquí operan, ahora que decís eso, que es un gran ejemplo, operan muchas casas de apuestas y mucho casino virtual, Sí, ¿verdad? Abro comillas, y obviamente eso se presta para el blanqueo y además los juegos de azar también ujú, que se prestan para mover dinero y dinero en efectivo, que es obviamente lo que más se mueve para blanqueo, obviamente es en principio en efectivo. ujú. Entonces, eh, yo no estoy tan convencida de que sea que a Costa Rica le hace falta entrarle a ese tema, sino que se hace adrede. Yo creo más que se hace adrede, porque tiene que haber una forma y un mecanismo legal para darle trazabilidad a todo este dinero. Entonces, si hay una subestadística o subreporte, es porque definitivamente hay mucha gente que no está interesada en hablar de capital sucio. Puedo darte un ejemplo. El ICD, aquí el Instituto Costarricense sobre Drogas, tiene una plataforma que es una plataforma muy buena, muy robusta, donde los empresarios pueden inscribirse y su información es absolutamente confidencial. Lo vimos el año pasado en el foro, Ujú, con presencia de un experto del instituto diciendo y haciendo un llamado de atención para el sector empresarial, exportador, importador, todos los sectores, porque son muy pocos los que están inscritos y son muy pocos los que hacen ese tipo de reportes de actividades sospechosas. Entonces, definitivamente es un tema que se está haciendo, pero es adrede, no es por desconocimiento, porque haga falta, no hace falta un recurso técnico, profesional, más oficiales de cumplimiento, más gente involucrada en inteligencia. Me parece que el sector privado también no reporta porque no quiere, unos porque no quieren y otros porque están involucrados en blanqueo. bueno, que hay involucrados, los hay. Eso, Claro. en mi experiencia, así fue, así pude ver. Pero la empresa privada, ¿para qué va a reportar si nadie le está exigiendo nada? Ellos actúan bajo los principios de la eficiencia.
Mayor ganancia, menor inversión. ¿Para qué tener que tomar tiempo, horas de trabajo para llenar reportes? Que si quiere los manda, no. Sí falta una autoridad y presencia gubernamental. Yo eso sí creo, en mi opinión profesional, aquí en Costa Rica. Sí falta un movimiento político o una voluntad política por tomar esto de forma más seria, quizás desde una óptica patriótica, porque eso es muy importante. Hay países que han sido destruidos, el contrato social ha sido destruido, la calidad de vida se ha disminuido terriblemente porque los dirigentes políticos no han sido buenos custodios del contrato social, del pacto social. Haití es un desastre, Sudáfrica es un desastre, Guatemala para el indígena, para la persona de escasos recursos, para la gente que vive en las montañas discriminadas, es desastroso. Destruyeron su sistema de seguro social y atención médica. Venezuela, ¿verdad? Dictaduras de derecha. En fin, hay un problema de que hay que comenzar a ser custodios y en gran parte exigir con justa medida a todos aquellos involucrados que deben hacer su debida diligencia para proteger el sistema financiero. ¿Ok? Hay que hacerlo. En Costa Rica no entiendo, serán las leyes, será el código napoleónico español, lo que se heredó, la cultura, pero falta un sentido de urgencia. Y yo sé que mucha gente de muy mala intención, organizaciones, les encanta operar desde jurisdicciones como Costa Rica. Y yo lo veía desde mi trabajo. Ahí están. Porque ven también que el Estado costarricense, por un asunto que es de idiosincrasia y que es Ujú, cultural, ha dejado a lo largo de décadas muchas brechas, muchos espacios abiertos para ujú, poder, obviamente, operativizar acá en Costa Rica, no solo por nuestra ubicación geográfica, sino porque geográfica. definitivamente el marco legal lo permite. Robert, la famosa guerra contra las drogas, de alguna forma, esta guerra contra las drogas ha fomentado en los países que se sostenga, eh, porque pareciera que se hace, pero otros pensamos, los que somos mal pensados, creemos que definitivamente es más show que otra cosa, no ha dado buenos resultados y de eso se puede dar fe desde México, desde países como Colombia, países de América Latina que tienen ejército y que combaten abiertamente en contra de las organizaciones criminales, no ha dado resultados. Y si se quiere, más bien ha promovido más narcotráfico y más violencia. Entonces, ¿cuál debería de ser al final una de las soluciones para poder combatir no solo el narcotráfico, sino por supuesto el blanqueo? Porque todo ese dinero sucio al final hay que ponerlo a circular y hay que lavarlo. Ya usted está llevándonos a un nivel criminológico, Tania. Es que es multidimensional, muy complejo, pero recordándome de unas clases de ahí hace mucho tiempo y de historias que dicen que el momento que uno prohíba algo, crea un mercado negro, ¿verdad? Sí, yo creo que en muchos casos es puro show. Y hay mucho dinero invertido legalmente en el combate de las drogas. También me consta donde combatimos, en el caso de Estados Unidos, se invierten miles de millones de dólares para combatir, por ejemplo, la marihuana. Nunca he fumado en mi vida. Inclusive eso me trajo problemas en Estados Unidos porque creían que mentían y hasta que me pegaron a la máquina detectora de que está diciendo la verdad, nunca fumó.
Pero me correspondió hacer un estudio sobre la muerte generada en sobredosis de drogas. Y después de 2 años de investigación, ya esto era académico, esto era, en fin, no era inteligencia, era más académico, con recursos estadounidenses, logré recopilar información a nivel nacional donde el Centro de Control de Enfermedades Comunicativas, el CDC, ¿verdad? No tenía ni un solo reporte de sobredosis de marihuana como el primer eh, in- variable que condujera a una muerte. Y cuando esos datos los comparamos con otros tipos de drogas, me acuerdo algunos burócratas decir, mejor no diga eso a nivel en una ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos miles o cientos de millones de dólares para combatir la marihuana, cuando no había ni un solo muerto. Eso me llamó mucho la atención. Yo lo vi como una forma de corrupción burócrata. En vez de enfocar crack o fentanilo que estaba creciendo y ya lo habíamos detectado, el equipo nuestro de trabajo, ¿verdad? Inclusive me tuve, bueno, no voy a decir el privilegio, pero fui uno de los primeros en trabajar casos de fentanilo en la ciudad de Nueva York. Me acuerdo cuando estaba entrando. Y el fentanilo está matando a gente como loco. La marihuana no. Tenemos historia. Ahora, no estoy fomentando, Sí, pero no ha producido. Entonces hay que tener una discusión muy seria de que si se prohíbe o no, o se libera o no. En Costa Rica es tabú para algunos hablar. A mí me incomoda, pero estoy dispuesto a hablar sobre él. Pero sí, en mi experiencia anecdótico, viví donde se nos dijo, quédese callado, Robert, porque recibimos tantos millones para marihuana. claro, Eh, es más negocio. es negocio para muchos burócratas, como es negocio el ambiente para otros, Ujú, ¿verdad? ujú. Sí, hay un problema de eso. Después las cárceles están llenas no de los criminales de alto rango ni los de cuello blanco, están llenas del que anda en la calle, que por hambre, desesperación, por amenaza o lo que sea, venden droga. Pero los que facilitan el mercado, la cadena de suministro, la gestión del mercado ilícito, ahí andan libres, ahí andan libres. Y siempre va a existir un mercado mientras haya una demanda. Y hay demanda. En Estados Unidos la demanda de drogas ha estado normalizado, porque a veces dicen, es que los estadounidenses son unos drogadictos y por eso, no, no, los estadounidenses tienen el dinero para comprarlo en dólares, ¿verdad? Pero la población que consume gira entre 3 y 4% de la población que tiende a consumir. No es estadísticamente significativa, eso es un poco atrevido decirlo. Pero vea qué curioso, el momento que Europa unificó su moneda, se abrió un nuevo mercado que hizo fácil para los narcotraficantes vender en Europa, porque ahora solo tenían que usar una moneda, ¿verdad? El euro. Y además, una moneda con mayor valor que el dólar. En fin, va a haber siempre una demanda. ¿Cuánto se enfoca en la demanda? En Estados Unidos en los 90, bueno, en los 80 se comenzó durante la administración de Reagan la guerra contra las drogas. En los 90 comenzó a arrancar también la guerra contra la demanda. Pero yo estoy convencido, siempre va a haber gente que quiere su marihuana, que quiere su alcohol, su cigarro, lo que sea. En fin, ¿qué hacer? Qué difícil. Pero que hay algo de espectáculo e intereses creados que benefician a algunos que no son narcotraficantes, estoy seguro de eso. Tiene que ser, porque lo dijiste ahorita, ¿verdad? Hace cuántas décadas se abre ese combate frontal y además Estados Unidos financia, en aquel
en aquel entonces, en aquel momento, el Plan Colombia, Ujú, y ha financiado a países, principalmente desde el foco militar, para ujú, poder combatir a las redes ilícitas y a los narcotraficantes, y eso no ha dado ningún ya, resultado. Vos revisás las estadísticas y son países que todavía tienen una tasa de criminalidad altísima, y que la mayoría, como en este país, de los crímenes, de los homicidios dolosos se cometen en torno a pugnas que son obviamente relacionadas con el control del narcotráfico. Entonces no solo es un negocio para los países y el mundo, porque vuelvo y repito, hace parte del PIB, sino que de alguna forma es esa dinámica de ustedes producen y yo voy a combatir y yo voy a combatir dándoles dinero. Eso es un círculo, ¿verdad? Es un círculo ujú. vicioso. Ustedes son los productores, nosotros estamos consumiendo acá, los financiamos para que puedan combatir, pero ¿qué tan efectivo al final es ese combate cuando no se cierran los portillos desde la perspectiva financiera, ¿verdad? Y ahí volvemos para ir ya cerrando, Ujú. que es el tema importante que nos trae hoy, que es el financiamiento ilícito, eh, porque está dentro hace parte de las sociedades, y no es en Costa Rica, sino en todo el mundo. Por eso yo creo que realmente no se hace lo suficiente, no se combate lo suficiente, porque podría desestabilizar los países económicamente. Bueno, los desestabiliza. Hoy una cosa horrible en el periódico. Envíos de cocaína entre productos agrícolas golpean exportaciones. Definitivamente el narcotráfico tiene un efecto económico, ¿verdad? Macro, ya hablamos del PIB, ¿verdad? Son miles de millones de dólares que ingresan a las economías. Tiene un efecto micro. Yo he visto ferreterías, heladerías, negocios de gente que surgen así de la nada, montan una empresa y son grandes y ya carros grandes. Hay un efecto económico también micro. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan fácil hacerlo? Tania, es que es fácil hacerlo, ¿verdad? Es muy fácil. Cuando yo hablé de los volúmenes de los mercados ilícitos anuales, son gigantes. Imagínense que ustedes, grupo super traficante cocaína A+, ¿verdad? Y está siendo negociado en Estados Unidos y genera 500.000 millones de dólares al año. Dólares, ¿ok? En efectivo, la mayoría. Una vez que usted recolecta ese dinero, ¿verdad? Y es cocaína. La cocaína implica que la ganancia va a los que controlan la producción, la recolecta y todo eso. Va a ir a algún lugar fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a colocar eso? ¿O cómo se va a llevar a Colombia? En camiones. ¿Cuál es el riesgo? ¿Es efectivo? ¿Es eficiente? No. Necesitan de el sector financiero, no solo para colocar sus dineros, sino para financiar las operaciones o ir a comprar los yates. Entonces ahí está una clave. Y para ir cerrando, porque usted ya me dijo que hay que cerrar, esto es algo que yo le enseño a los agentes nuevos, a los allá en Estados Unidos. Y les pregunto, por cada cuando se arresta o se hace una operación de captura de drogas, ¿verdad? Y atrapamos gente con armas y con algo de dinero, los que están custodiando, toda la gente. ¿Quiénes son ellos? Pues les digo, ellos son como una fruta, y hemos hablado de eso, que uno va caminando, tiene hambre y agarra y se lo come, ¿verdad? Es la fruta que está abajo en el árbol. Son agentes, los soldados, están a nivel táctico. Si yo los saco a ellos de la ecuación, ¿qué pasa? Nada. Son completamente reemplazables y no tienen valor, ¿verdad? Excepto para esa operación. Les quitamos
1000 kilos de drogas, digamos 120 millones de dólares, precio de mercado norteamericano o lo que sea. Se los quitamos a la organización narco. ¿Se los trae abajo? No. Ellos calculan eso, es el costo de hacer negocio. Pero ¿qué pasa si vamos y comenzamos a investigar a todas las entidades de logística, transportes, eh, fabricación, ¿verdad? Averiguamos dónde están fabricando, tenemos inteligencia, cuáles son los insumos, óxido de calcio, gasolina, diésel, lo que sea. Ok. ¿Cómo se paga eso? Efectivo, hay bancos, hay transporte. Después vamos a almacenamiento, empaquetamiento, comprar los servicios de logística, de transporte, seguros, entidades financieras. Hay una gran cantidad de entidades que están asociadas con la actividad de logística, ya sea si están contrabandeando la droga en piña o en bananos o en lo que sea, ¿verdad? O en materiales de construcción. Hay información, hay nombres, hay empresas que tienen todos sus datos y documentos que no están bajo el control del crimen organizado, está en terceras partes, donde precisamente gente como usted y yo podemos ir y obtenerlo con autoridad respectiva. Esas personas que están firmando, esas personas que ponen las empresas, esos bancos que están apoyando, todos tienen información y hay gente. Si nosotros sacamos la estructura que facilita la logística y lo sacamos de la ecuación, les damos un día muy malo o un bastante tiempo malo al crimen organizado y a los narcos. No solo es agarrar las armas y poner titulares, estamos haciendo nuestro trabajo. Eso es un trabajo mediocre y eso pasa en Estados Unidos, en Europa, en todo lado. Y aquí simplemente se mide la eficacia policial o del gobierno por cuántos kilos y maleantes de baja. No, eso el narco, y me consta porque nosotros los entrevistábamos, hasta los abogados que facilitaban, eso es parte que ellos calculan. Pero cuando vamos por los abogados, vamos por los empresarios, encontramos las instituciones que no tuvieron los procesos para detectar o actuamos junto con ellos, cuando hacemos eso, sí les damos un dolor de cabeza. Y eso es lo que veo que no existe mucho en muchos lugares del mundo. Y particularmente en Costa Rica. Bueno, Robert, el tema es muy amplio. Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio. Este es el primero. Vuelvo a agradecerte y obviamente invitarte para que podamos abordar otros temas que tienen que ver ya con un enfoque mucho más profundo y criminológico. Y obviamente invitarte a que sigas el podcast y el canal Seguridad Hoy. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Un honor estar con usted y contribuir en hacer nuestras comunidades mejores. Gracias, Robert. Y a ustedes nos vemos en un próximo episodio.